A los 2 o 3 días de que empezó lo del COVID, que ya empecé a estar en mi casa, eh, siendo como las 11 12 o no sé, no vi la hora. Ya estaba acostado, pero sí era muy tarde. Y estaba yo, creo que en la computadora. Me dio sueño, me acosté y empecé a, pues, ya no sé si estaba yo haciendo oración o simplemente estaba pensando en mi mente, porque ya estaba dormitando, o sea, ya me estaba dormitando, tenía mucho sueño. Y pues apagué la luz, todo. Y pues en que estoy así acostado, lo que sí recuerdo claramente que decía yo, tenía los ojos cerrados, pero no estaba dormido. Estaba como empezándome a querer ya dormirme. O sea, me estaba ganando el sueño. Y en ese punto yo estaba diciendo, recuerdo que en mi mente, ¿no? En pensamiento, yo dije, como a forma de oración, eh, Dios, ayúdame a obtener mi salvación. Este, quiero volver a casa. Entonces, cuando yo dije eso, en el pensamiento, am, hubo algo muy extraño. Fue así, muy rápido. Así como que estando yo así acostado en la cama, como que una presencia de un ser, o sea, no sé si decir sí, una persona espiritual, vamos a decir, ¿no? O una entidad espiritual, se acercó hacia mi cara. En cuanto yo terminé de decir eso, Dios ayúdame a obtener mi salvación, deseo volver a casa. En cuanto yo terminé de decir eso, esa entidad se acercó hacia mí con una rapidez, o sea que yo nada más como que fue como una contestación, pero así muy rápida, ¿no? Digo contestación entre comillas porque pues no era, yo sabía que no es, sé que no es algo bueno eso que vi, porque me dijo así, fue rápido, me dijo, eh, no recuerdo exactamente las palabras, pero dijo algo así como, sí, así va a ser, o sí está bien, así va a ser, o así será, algo así dijo, una de esas tres, no recuerdo bien. El caso es que en el momento que me dijo eso, o sea, así como que se acercó su rostro y era como de una persona, pues no sé, o sea, inclusive hasta cuando desperté, porque me hizo despertar así muy abruptamente. Digo despertar porque yo sentía que ya estaba yo quedándome dormido. Y, o sea, fue así muy rápido, ¿no? Y, o sea, lo resumo yo decía, Dios ayúdame a obtener mi salvación, deseo regresar a casa. Y en ese momento, ¡fum!, se acercó ese rostro, ¿no? Y me dice, sí, así va a ser, si así quieres, algo así, algo así. Pero cuando yo vi su rostro, en el momento que me lo estaba diciendo, am, como que, ¿cómo te explicaré? Como que yo lo pude ver. Igual, esto no estoy muy seguro de si lo vi de frente, es decir, como si se hubiera acercado hacia mí y lo hubiera dicho de frente, o como si yo estuviera como ligeramente un poco por encima de mi cuerpo, aunque no vi mi cuerpo, sino que solo veía cómo esa entidad me lo decía a mí, ¿no? O sea, eso es muy difícil de explicar, o sea, es que, pero fue muy extraño y a la vez muy interesante porque, eh, no sé, me dio a entender como que, o sea, yo lo que primero que, o sea, en el momento que vi eso, te digo que me desperté así abruptamente, o sea, fue como si hubiera tenido una pesadilla, ¿no? Como cuando tienes una pesadilla y pum, y te despiertas así, así, igualito. Pero fue rápido todo,
Yo decía, mientras en lo que dormitaba, iba diciendo eso, veo ese ser espiritual que me dice, sí, está bien, así va a ser. Me lo decía pero como si estuviera molesto, no así bonito, no así como que, o sea, un ángel espiritual o blanco y que me diga, oh, sí, no te preocupes, todo va a estar bien. No, o sea, fue algo así muy, muy como molesto, como, sí, así va a ser. Y como enojado, ¿no? Sí, como diciendo, haz lo que quieras, está bien, lárgate, una cosa así, ¿no? Entonces, fue muy impresionante. Y, y a la vez de que me despertó, así, tanto sueño que tenía, que hasta el sueño se me quitó. Y y entonces me quedé pensando, ¿no? Dije, ¿qué fue eso? Y pues lo primero que hice fue pues decir uno de mis versículos favoritos, ¿no? El que acampa a la sombra, ay, se me olvida, el Salmo 91:1. Este, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente o algo por el estilo, no recuerdo bien. El caso es que dije ese versículo y como varias veces, 3, 4, 5 veces, y ya como que me calmé un poco, ¿no? Porque sí me choqueó así de momento. Y, pero, o sea, mi opinión respecto a esto que me pasó es de que, y de hecho hasta hoy, siendo ya, a ver, ¿qué estamos? Ay, espérame, siendo 10 de abril, em, que estoy grabando esto, em, sí he sentido que, como si, o sea, esto siempre lo he sentido así, como que al estar, no importa el lugar, no es la casa, no es el lugar donde yo esté. Mi pensamiento siempre ha sido, Dios ha estado siempre, siempre conmigo. Y aquí no es la excepción, ¿no? Justamente aquí me han pasado cosas que en ningún otro lado me han pasado. Como haber visto una sombra, como haber escuchado en mi oído que me decían algo. Cosas extrañas que en ningún lado había sentido. Entonces, no me da miedo, o sea, simplemente mi percepción es de que tal vez puedo estar equivocado también, ¿no? O creer que es así, pero no lo es así, no lo sé. Pero lo que sí siempre he tenido presente es de que tengo ángeles alrededor mío en esta casa. Uno, dos, no sé cuántos, pero que están cuidando de mí. Porque sí siento que por fuera de la casa, o sea, alrededor, sí he sentido como si me estuvieran observando. Incluso en algunas ocasiones hasta aquí adentro de la casa. Eh, Tal vez no como decir percibido, pero sí como sentido de repente presencias, ¿no? Obviamente no buenas, pero sí he sentido eso y pues a la vez siento de que no me pueden tocar, o sea, no me pueden hacer nada porque pues realmente todos estamos protegidos por Dios, ¿no? Simplemente que cuando hacemos cosas indebidas y nos portamos mal o no estamos viviendo la vida que nos acerca a Dios y nos estamos en pecado y de repente, eh, ¿cómo se llama? Pues obviamente el Espíritu de Dios se aleja. Sin embargo, la protección hasta cierto punto ahí sigue, ¿no? La protección a una distancia, vamos a decirlo así. Entonces, o sea, obviamente si tú no das entrada al mal, el mal no puede hacerte nada, ¿no? Por el principio del libre albedrío. Entonces, es así, o sea, tú
O sea, Dios te está protegiendo, Dios te está dando oportunidades de que tú te des cuenta de que lo que estás haciendo o tu actuar no es correcto, no es como Él lo quiere, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, pues digo, tampoco somos personas, muchos no somos personas que hagamos pactos satánicos, ritos satánicos, ouija, y hechicería, adivinación, amuletos, ese tipo de cosas, ¿no? Por eso yo en la casa pues procuro no tener cosas materiales, por eso trato de mantener la casa vacía con lo indispensable, porque sé que nada nos vamos a llevar y que mientras menos cosas tengamos físicas, terrenales, va a ser menos el apego a todo eso, ¿no? Inclusive hasta la casa, etcétera. Por eso yo siempre he tratado de desapegarme de todo eso, porque sé que aquí esto es temporal, es por demasiado poco tiempo, y lo que va a quedar es simplemente el alma, y sé que ahí es donde estamos siendo em, consecuentemente atacados también, ¿no? En todo momento. Y pues nada, quería dejar esto grabado porque creo que sí era algo importante, al menos para mí, porque y he visto cosas, o más bien tenido sueños que a ciertas personas se los he platicado, y, y siento que muchas de esas cosas son reales o que se van a cumplir, porque he tenido mucha evidencia de eso, y sobre todo por lo que está pasando ahora, hoy en día, pues me lo está confirmando aún más. Em, He tenido dos sueños recurrentes de la misma situación, bombardeos en donde yo me veo en este mismo lugar donde estoy viviendo actualmente. He visto, he tenido sueños donde, estando en casa de mi padre en Vergel 3, vi eh, naves ovni, bueno, lo que se conoce como naves ovni, varias, y se los mostré, ellos lo vieron casualmente en una cena que tuvimos, y esto no lo había yo como que empatado o unido, no lo había yo deducido de esa manera, pero ahora que recuerdo, tuvimos una cena, tuve una cena de convivio con mi papá hace ya mucho tiempo después del sueño este, y resultó que estando en la azotea, bueno, en el terraza de arriba de la casa de mi papá, eh, pude ver en el cielo eso, ¿no? No tan como en el sueño, como yo lo vi en el sueño, pero sí vimos algo muy extraño. Digo vimos porque cuando yo miré al cielo, que justamente estaba hablando de eso, les estaba yo platicando a ellos de esas entidades que se trasladan, que obviamente son espirituales, que se trasladan en la parte celeste, que es el segundo cielo que se le conoce, donde viven, bueno, donde están las entidades demoníacas que lo planifican y ven todo y así. Entonces se vieron unas luces, eh, cuando yo les platicaba, que yo sabía que los brujos se mueven, o por así decirlo, su alma sale de su cuerpo y se transporta volando, o sea, literal, su alma, y es transportada a otros sitios, ¿no? Trabajando para Satanás. Cuando yo le estaba contando eso en la terraza, ahí, en ese momento, y que yo no sé qué dije en ese momento, que volteé hacia arriba
y vi esas luces cual si fueran meteoritos, pero no eran meteoritos porque un meteorito va de picada hacia abajo y esos iban en línea recta como sí, o sea, dirigiéndose a otro lado, ¿no? Y cuando yo vi eso les dije, ahí está, miren, y ellos, Nancy, mi papá, Jocelyn y el amigo de Josie, los cuatro vieron lo mismo que yo vi y ellos son testigos de lo que yo les dije, de lo que les estaba yo platicando en ese momento. Para mí fue muy revelador. eh, y me hizo ver que los sueños importantes que he tenido me han tratado de decir cosas que se han cumplido hasta cierto punto, ¿no? Repito, puedo estar equivocado, podemos pensar que estoy sugestionado, y entre otras cosas, ¿no? Pero nada, yo sé que estoy en mis cinco sentidos, que ah, a pesar de las percepciones que tengo y todo, y de los conocimientos que he venido adquiriendo durante muchos años atrás, creo que me han hecho entender y como he dicho, eh, tener más firme y certero lo que, entender todo lo que está pasando, ¿no? Y por qué está pasando. Y es evidente que la Biblia, en efecto, es la palabra de Dios y dice la verdad totalmente. Escrito está y así va a pasar y así va a suceder, nos guste o no. Y yo creo en eso y me enfoco en eso. Y bueno, creo que hasta ahora era lo que quería dejar grabado para que, no sé, compartirlo y que no sé si alguien pueda tener una opinión diferente o que quede un registro de esto, ¿no? Era mi intención más que nada y compartirla.